Continuando con el tema 10 del convenio colectivo, vamos a ver a continuación el contenido del convenio colectivo. Los convenios colectivos, en los convenios colectivos, las partes tienen libertad plena para incluir todo lo que quieran en el convenio. Pueden acordar, tienen libertad para acordar todo lo que ellos quieran. Sobre todo, y en la práctica, se acuerda cuestiones sobre la ejecución del trabajo, los salarios, condiciones de trabajo y beneficios adicionales que se acuerda por encima de los beneficios que acuerda la ley. En el sentido general, los convenios colectivos dedican un capítulo a la ejecución del trabajo, otro al salario y otro a los derechos que la empresa otorga al sindicato. No obstante esta libertad, el Código de Trabajo prohíbe y reputa nulas las cláusulas que obliguen al empleador a contratar o a preferir a trabajadores sindicalizados o a despedir a aquellos que dejen de pertenecer al sindicato. Ya esto lo vimos en la clase pasada porque se considera que estas cláusulas que obligan al empleador a contratar nada más a los trabajadores sindicalizados o a preferir a los que están sindicalizados o a despedir a aquellos trabajadores que deben pertenecer al sindicato, se considera que son violaciones a la libertad sindical y por tanto estas cláusulas se consideran no escritas y por lo que el convenio se mantiene vigente, pero esas cláusulas no tienen aplicación. Condiciones de forma. En cuanto a la forma y publicidad, el convenio colectivo debe escribirse con carácter fácilmente legible e imprimirse. Deberá hacerse tanto originales como parte de intervenido con intereses distintos, más dos originales para ser depositado en el Ministerio de Trabajo. Muy importante, el Ministerio de Trabajo no aprueba el convenio. El Ministerio de Trabajo simplemente se le deposita el convenio colectivo para que conste en los registros de que ese convenio fue acordado. El convenio colectivo debe fijarse durante 15 días en los lugares más visibles de la empresa. En la práctica, lo que hacen los empresarios es que una vez se firma el convenio colectivo, se manda a impresión y se le entrega a cada uno de los trabajadores de la empresa, se le entrega un ejemplar del convenio colectivo. Igualmente, cuando van a ingresar los trabajadores nuevos, de nuevo ingreso, se le entrega un convenio colectivo para que conozcan cuáles son los derechos y obligaciones contenidas en el mismo. Duración del convenio. El convenio debe pactarse por un periodo no menor de 1 año ni mayor de 3. Esto lo establece el Código de Trabajo. Si las partes no acuerdan el tiempo de vigencia, la duración se considerará de 1 año. Artículo 115 del Código de Trabajo. El convenio colectivo se prorrogará automáticamente por un periodo igual al establecido por las partes o lo fijado por la ley, si una de las partes no lo denuncia con 2 meses de anticipación a su vencimiento. La denuncia debe hacerse por escrito, dirigido a la contraparte, y dentro de las 48 horas de su fecha se deposita una copia en el Ministerio de Trabajo. Lo que aquí estamos señalando es que en los convenios colectivos se aplica esa cláusula de reconducción, de tácita reconducción, en la cual que si existe un convenio colectivo y ninguna parte lo denuncia previamente para que se revise, sigue el convenio colectivo por un periodo igual al que tenía anteriormente. Ese convenio era de 2 años, se renueva por 2 años. Si era por 1 año, por 1 año. Para denunciar el convenio, la parte que quiera denunciarlo para que se renegocie otro nuevo convenio, deberá notificar a la otra con 2 meses de anticipación al finalizar el convenio. Esta notificación se le dará posteriormente al Ministerio de Trabajo comunicación de dicha denuncia. Extinción del convenio. Además de la denuncia, nosotros sabemos que si el convenio se denuncia con 2 meses de anticipación, cuando llega al término, se termina el convenio y se puede negociar otro convenio. Pero si no se negocia, simplemente terminó el convenio,
por denuncia del empleador o del trabajador que quiera denunciar el convenio. Además de esto, de la denuncia, el convenio colectivo puede terminar por las siguientes causas. Primero, por la extinción cualquiera de una de las partes firmantes. Si el convenio colectivo es firmado por un sindicato y ese sindicato deja de desaparecer, automáticamente desaparece el convenio. En segundo lugar, por la extinción de uno cualquiera de los sindicatos firmantes, el sindicato que está firmando, bueno, pero si el convenio tiene varias empresas, una empresa sale, una empresa deja de funcionar, se termina el convenio. Igualmente, si a un sindicato de los sindicatos firmantes del convenio se termina o deja de existir, también se termina el convenio. Y por último, en el mismo convenio se puede establecer cláusulas que puedan motivar la extinción. Si se cumple cualquiera de las cláusulas de extinción del convenio contenido en el mismo convenio colectivo, también se puede terminar el convenio. Revisión del convenio. Mientras esté vigente el convenio colectivo, las partes están obligadas no solo a cumplirlo, sino a no hacer nada que perturbe su ejecución. Es un compromiso que la ley le otorga a las partes que firman un convenio colectivo. Tú estás obligado no solamente a cumplirlo, sino a no hacer ninguna actividad que perturbe la ejecución de ese convenio colectivo. Ahora bien, si durante la ejecución del convenio surgen circunstancias ajenas a la voluntad de una o ambas partes que no fueran previstas o que de haberse previsto la parte que lo alega no hubiera contratado, se podrá pedir la revisión del convenio colectivo. Esto en virtud de la teoría de la imprevisión, es que como surgió un hecho o unos hechos posteriores a la firma del convenio que no se habían previsto previamente, se podrá revisar de mutuo consentimiento. Mientras no se logre un acuerdo, el convenio colectivo vigente mantiene su plena vigencia. Este tema de la revisión del convenio lo pudimos ver en República Dominicana cuando hubo la crisis bancaria, año 2003-2004, donde en algunas empresas había un convenio colectivo y entonces vino la inflación alta y entonces había que, por ejemplo, ajustar los salarios de los trabajadores. Entonces se pudo revisar el convenio colectivo para ajustar el salario de los trabajadores porque evidentemente en esos años la inflación fue mucho más grande de lo que las partes hayan previsto. Por último, vamos a ver los efectos del convenio colectivo. Los efectos del convenio colectivo son los siguientes. A. Las partes suscribientes quedan obligadas por haber firmado el convenio colectivo. Es decir, los miembros del sindicato firmante porque son representados, tenían una representación del sindicato cuando acordó. Además, se obliga y beneficia a todo el personal de la empresa, inclusive a los trabajadores no miembros del sindicato, ya lo habíamos explicado esto, a excepción, y esto es muy importante, el convenio colectivo no se le va a aplicar en principio a los administradores y directores de la empresa, así como los trabajadores que ocupen puestos de dirección o inspección, salvo que el convenio de forma expresa establezca lo contrario. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque cuando se va a firmar un convenio colectivo, los que representan al empleador son los directivos de la empresa, pero el directivo al mismo tiempo es un trabajador. Entonces, un directivo que esté acordando un convenio colectivo posiblemente tenga un interés de aumentar los beneficios porque le va automáticamente también beneficiar a él. Por eso, el Código de Trabajo dijo que a menos que el convenio colectivo le señale que a ellos le beneficia, en principio, a los que son directivos y ocupen puestos de dirección o inspección, no se le va a aplicar el convenio, a menos que el convenio lo señale que se le aplica. En segundo lugar, el convenio colectivo repercute sobre todos los contratos de trabajo. Por tanto, los contratos celebrados con anterioridad a la firma del convenio colectivo quedan automáticamente modificados de pleno derecho, por lo que el convenio colectivo
nuevo se le va a aplicar a todos los contratos vigentes de la empresa, siempre y cuando las cláusulas contenidas en el convenio sean más favorables al trabajador. Si no es más favorable al trabajador, no se va a aplicar el convenio colectivo y se va a aplicar lo acordado entre el trabajador y el empleado. En segundo lugar, todos los contratos de trabajo que se celebren con posterioridad a la fecha del convenio colectivo deben someterse a sus condiciones establecidas en el propio convenio. Por lo que, cuando una persona entra a trabajar y existe un convenio colectivo vigente, esas condiciones se le incluyen dentro de las condiciones de contrato de todo trabajador. Por último, después de terminado el convenio colectivo, las condiciones establecidas en él se consideran incluidas en los contratos de trabajo de cada uno de los trabajadores y esas condiciones se mantienen aunque el convenio colectivo se extinga. Es decir, vamos a suponer que el convenio colectivo, el sindicato lo denuncia porque quiere negociar y al final no se renegocia y se termina el convenio. Bueno, todas las cláusulas que tenía el convenio colectivo se le va a aplicar a cada uno de los contratos de trabajo de los trabajadores, por lo que están incluidos en el contrato sin importar que el convenio colectivo esté vigente o no. Otra cosa es que si se firma un nuevo convenio colectivo y este nuevo convenio colectivo se admite que puede aumentar o disminuir las condiciones de contrato. Si un nuevo convenio colectivo reduce las condiciones contenidas en el convenio colectivo anterior, evidentemente se va a bajar las condiciones de los contratos de trabajo establecidas por el convenio anterior. Esto porque se entiende que cuando un convenio colectivo, hay un sindicato que contiene el 50% más uno de los trabajadores de la empresa, se entiende que tiene el poder suficiente para poder saber si hay que aumentar o disminuir las condiciones de contrato. Hasta aquí terminamos la clase, el tema número 10. Y nada, un placer para mí haberle dado esta materia. Muchas gracias.